En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Eh, si algunos pueden prender su cámara, pues yo se los agradecería porque así pues nos vemos las caras y yo puedo ver cuando algo les parezca interesante o les parezca extraño y así me preparo para sus preguntas. Bueno, mi nombre es Fray Santiago Arango, soy fraile dominico de la provincia San Luis Bertrán de Colombia, soy fraile teólogo, es decir, que estoy ya finalizando mi ciclo formativo en teología. Y pues hoy tengo el gusto de acompañarlos en este tema que vamos a abordar el día de hoy. Que será un poco la anatomía de la moral cristocéntrica o más bien el tema de por qué Cristo es el centro de la moral cristiana, ¿no? Porque parece que fuera muy obvio que Cristo sería el centro de la moral cristiana, ¿no? Pues somos cristianos, llevamos el nombre de Cristo dentro de nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué el centro? ¿Por qué Cristo es el motor originario de lo que nosotros llamamos como moral cristiana? Cristo, centro y modelo de la vida moral. Es lo que hoy vamos un poquito a tratar de, de descubrir juntos. Antes de iniciar, yo quisiera que alguno de ustedes me compartiera un poco qué es lo que han visto las sesiones anteriores, si alguno me puede ayudar con una definición de moral que hayan de pronto adquirido en las dos primeras sesiones que ya tuvieron, pues sería para mí de gran ayuda. Brevemente, que me diga, por ejemplo, no sé, hemos visto hasta el momento estos temas de la moral cristiana, o yo hasta el momento he logrado abstraer los siguientes conceptos, pues sería para mí de mucha ayuda. Entonces, en este momento tienen la palabra, que me digan más o menos qué es lo que han visto, cómo definirían ustedes la moral cristiana. Adelante. Mm, Bueno, Fray, yo le contaré de lo que he podido sacar. Nosotros iniciamos con una clase introductoria que hablaba de la naturaleza un método y sobre la ética, ¿no? Y se presentaba la discusión ahí de, de la moral, de la ética, de las leyes. Si las leyes son antes de la ética o si son después de la ética. Se habla también de todo lo que tenía que ver con la parte de la voluntad, de las cosas que se hacen con voluntad y las cosas que no vienen con esa voluntad. Se hablaba de lo que le pasa al hombre hoy en día. Estamos en una época en donde el hombre no sabe quién es, qué es, de dónde viene, ni para dónde va. Definitivamente andamos como refundidos con toda esta temática, ¿no? Eh, Hablamos de todo lo que es eh, unos pensamientos de un señor Riguer, donde él exponía sobre las leyes, ¿no? Las leyes para la construcción de esa moralidad. Decía que a veces se toma con ligereza y se toman las leyes y se apropian como la guía humana y no debe ser así, ¿no? Porque es que también se distingue la otra parte y es cuando caemos en un mundo en donde es lo que yo diga, como yo diga, y yo acomodo esa ética y esa moral según mi criterio, lo cual yo pienso que es parte de este modernismo en el que nosotros estamos, ¿no? Se habla de que la relación entre la ética y la moral, ¿no? Y sobre todo que hay muchas palabras y hay diferentes discursos que verdaderamente nos llevan a pensar muy juiciosamente e ir construyendo bajo la guía de ustedes, lógicamente, una definición verdaderamente sobre lo que sería esa moral. ¿No? Yo básicamente podría decir hasta esto hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Nirsa. Creo que ha sido una introducción bastante completa. Ahora quisiera preguntarle a alguno de ustedes si me puede ayudar con una definición de lo que es la moral.
desde lo que han abordado hasta el momento. No sé si alguno tiene alguna definición de lo que es la moral cristiana. Bueno, la moral, en este caso, pues, obviamente, cristiana. Buenas noches, soy Rosalba Coy. Fray, Bienvenida, para mí Rosal. la moral es mi comportamiento frente a mi vida cristiana. Sí, Moral es el convivir con los demás y también dando ejemplo. Para mí sí. sería eso moral. Perfecto. Muy bien, Rosalba. Entonces, vamos a partir del hecho de que la moral es el comportamiento que nos va a capacitar para vivir en sociedad y mantener una sana convivencia mínima con los demás. Podemos decir que se puede también definir como una conducta regida por normas, por principios predeterminados por una sociedad en un tiempo y en un lugar específico. Por eso, si nosotros no podríamos hacer juicios morales desde nuestra época a épocas atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está regido por ciertas concesiones sociales. Pero en nuestro caso, que somos cristianos, tenemos que ver la moral desde la óptica cristocéntrica. Y desde una óptica cristocéntrica, la moral es aquello que tiene a Jesucristo como centro, como modelo y como norma de vida. Entonces, no es solamente para nosotros, cristianos, no es solamente un conjunto de normas, sino que es un proceso de identificación con Cristo, cuyo objetivo es que ustedes y yo seamos alter Christus, es decir, otro Cristo, a través de lo que nosotros vamos a llamar la gracia. A diferencia de la moral común, que recuerden, la moral común es el comportamiento que nos va a capacitar para vivir en sociedad y mantener una sana convivencia mínima. Esa es la moral común, pero nosotros no, nosotros creemos que a diferencia de esa moral común, nuestra moral es universal, es perfecta. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y además es trascendente, pues nuestra moral, la moral cristiana, no solamente está orientada a que tengamos una sana convivencia, lo que nosotros llamamos vivir la fiesta en paz, que cada quien haga lo que puede desde su lugar, desde su forma, y todos vivimos la fiesta en paz. No, nuestra moral incluso es trascendente, porque nuestro comportamiento pretende la eternidad, la trascendencia. Nosotros creemos en la vida eterna. No solamente es un buen comportamiento cívico, ético, sino que es una moral que tiene como centro único, exclusivo, a Cristo. Y además de eso, eh, es un proceso de identificación. Entonces, a partir de esta definición de moral común y esta definición que nos ha ayudado Rosalba desde la moral común a esta definición de la moral cristiana o cristocéntrica, pues nos vamos a mover el día de hoy. Pero entonces yo quisiera que algunos de ustedes pues me ayudaran, sobre todo pues a buscar algunos textos bíblicos, porque no podríamos nosotros empezar esta clase, esta sesión, este módulo, eh, hablando desde la moral, si no nos remitimos a las Sagradas Escrituras. Eh, Como lo hemos dicho, a nosotros no solamente nos importan las normas o las leyes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No es la norma por la norma, la ley por la ley, sino que es el proceso de seguimiento, de configuración con la persona de Jesucristo. Entonces yo quisiera que alguno de ustedes me ayudara
a buscar Juan 14, 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Quién me ayuda con Juan 14, 6? Otro, además, que me ayude con Juan 15, versículo 5. Y otro que me pueda ayudar con Filipenses 1, versículo 21. Juan Tengo capítulo 14. Juan 14, ya lo tengo. Adelante, Marta, por favor. Juan 14, 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Perfecto. Entonces, esta cita bíblica lo que nos permite es reconocer que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, como lo dice textualmente el texto. Es decir, valga la redundancia, en este proceso en el que nosotros entendemos la moral desde la óptica cristocéntrica, es decir, en el que Cristo es el centro y lo demás gira alrededor de Cristo, el texto bíblico de Juan 14, versículo 6, nos va a invitar a ver que de alguna manera desde los principios del cristianismo las comunidades evangélicas tenían claro eso. Jesús es el camino, es el que hay que seguir, porque por medio de él tenemos la vida, porque él es la verdad. Por eso la moral cristiana es universal, porque solo puede haber una verdad, y esa verdad nosotros la encontramos en la persona de Jesucristo. Además, esta cita de Juan 14, 6 tiene también la dimensión trascendente de la que hablábamos. No solamente nos interesan eh, las normas, las leyes, el buen comportamiento con el otro, que es importante, por supuesto, ya lo veremos más adelante. Lo que nos interesa es que nuestras acciones tengan esa capacidad trascendente, es decir, que están orientadas hacia la vida eterna. Por eso dice, al final, como bien nos lo leía Marta, nadie viene al Padre si no es por mí, no por nadie más, por mí. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Entonces, Juan, capítulo 14, versículo 6, tiene todos los elementos necesarios para definir por qué Cristo es el centro de la moral cristiana. Porque Cristo es el camino que hemos de seguir. Porque Cristo es la verdad, es universal, tiene un carácter universal. Porque Cristo es el que nos da la vida, el que nos enseña a vivir. Y porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Juan 15, versículo 5. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, ya lo tengo. Ya lo tengo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, Dirza. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí entonces Juan nos va a dar un verbo que es importante, que es el verbo hacer. ¿Y por qué el verbo importante es hacer cuando hablamos de moral? Alguien que me pueda decir por qué hacer es un verbo importante cuando nosotros vamos a estudiar la moral cristiana. Porque Sí, estamos hablando del actuar. exacto, el actuar. Hacer implica una acción que tiene una consecuencia. Y cuando hablamos de la moral cristiana, estamos hablando de que lo que nos interesa a nosotros en la moral cristiana y por lo que Cristo es el centro de la moral cristiana es porque nos importan las palabras y las obras de Jesús desde el sentido bíblico. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en la moral cristiana? Pues las palabras y las obras de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Y cómo actuó Cristo? ¿De qué manera actúa Cristo? Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Alguien que me pueda ayudar, por favor, con esta cita bíblica.
Sí, Porque Fray. para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Porque aquí el apóstol nos está diciendo que la vida es Cristo. Es decir, hermanos, en nosotros los cristianos, la vida es Cristo, no es nadie más. Lo que nos interesa en nuestra vida es Cristo. Pero además, no solamente lo que nos interesa, sino mi principio vital es Cristo. El primer pensamiento que yo debería tenerme al levantar en la mañana es Cristo. Lo que me debería mover a actuar en mi vida es Cristo. Hoy en día, nosotros estamos en una sociedad donde la gente, bueno, siempre el hombre ha buscado personas con las cuales identificarse, personas que lo inspiran, personas que lo motivan. Y eso está de moda hoy en las redes sociales. Si nosotros entramos a las redes sociales, tenemos los influencers. ¿Y por qué son influencers? Porque ejercen en la vida de los demás una cierta influencia. Es decir, influyen en la vida de otros. Y ese es el término con el que nosotros llamamos a estas personas que están en redes sociales y que continuamente nos dan contenido, que nos divierte. Bueno, pues es que para nosotros el influencer es Cristo, no hay otro. No es que yo admiro a José José porque es que me encantan las baladas de José José. Y hay gente que llora escuchando a José José. O por ahí también hay videos le dicen a la señora, Chayanne se murió y la señora se pone a llorar porque murió Chayanne y fue el ídolo de su juventud y era lo que se escuchaba, lo que todo el mundo seguía. Es que para nosotros ese es Cristo. O sea, el modelo a seguir del cristiano es Cristo, no es nadie más. A quien nosotros tenemos que admirar es a Cristo. Pero es una admiración que nos lleva al verbo importante en Juan 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. Porque lo que nos interesa es las palabras y las obras de Jesús. Por eso, para mí Cristo, para mí vivir es Cristo. Entonces, esta paradoja en la que nos va a poner el apóstol es, si para mí vivir es Cristo, vivir fuera de Cristo Morir. es no vivir. Es Y morir. morir con Cristo es que una En ganancia, la es vida seguir eterna, viviendo. Es la vida eterna. ¿Sí, no? Es la vida eterna, es seguir viviendo. Por eso nosotros estamos celebrando la Pascua. Porque para nosotros morir con Cristo es vivir. Pero vivir sin Cristo es peor que la muerte. Es decir, nosotros, todos nosotros aquí reunidos, tuvimos que haber tenido con Cristo un encuentro vital. Es decir, Cristo llegó a nuestra vida y me transformó de tal manera que yo no tengo otro interés en mi vida fuera de Cristo. Cristo es el motor de mis acciones, de mi vida. Y por eso aquí ya entramos en materia con la anatomía de la moral cristocéntrica. Cómo el llamado a ser otro Cristo transforma la vida ordinaria, el trabajo y el universo. Ujú. En primer lugar, tendríamos que tener un espejismo de lo urgente, porque ustedes y yo vivimos en una sociedad que nos está interpelando constantemente a la urgencia. Hay cosas que son urgentes y que se tienen que hacer antes que nada. Ese es el mundo en el que vivimos, en el que las horas, los minutos y los segundos tienen un precio. Todo tiene un valor. Entonces, perder el tiempo es perder dinero en el mundo en el que ustedes y yo nos movemos, del que somos hijos.
Entonces, el mundo nos plantea un espejismo de lo urgente. ¿Qué es un espejismo? Un espejismo es una ilusión óptica que se ve como real, pero que es un trampantojo, es una ilusión, es una mentira, pero se ve muy real. Y para esto, yo les propongo que recordemos el texto bíblico de Marta y de María. Si se acuerdan de él, dos hermanas, amiguísimas de Jesús. Jesús fue a tomar el algo, las onces, el refrigerio, donde Marta y donde María, porque las visitó, y se encuentra con que Marta está en el afán, anda preparándolo todo por allá, está consumida por lo urgente, quiere solucionar lo que es para ahora, para ya, inmediato, tiene un cuidado exclusivo del cuerpo y de los afanes diarios temporales. Esas características las podríamos nosotros ver en Marta. Marta sería el reflejo de muchos de nosotros que hoy en día andamos cortos de tiempo. Hacemos mil cosas en el día, pero el día no nos alcanzó para nada. Y eso es lo que la sociedad actual nos quiere presentar. Es decir, hay que hacer las cosas urgentes, hay que trabajar 8 horas seguidas porque cada hora tiene un valor, tiene un precio, hay que cuidar el cuerpo, porque es que si no me cuido el cuerpo, luego voy a sufrir y eso está muy bien, pero detrás de todo eso hay una filosofía del inmediatismo, de la hora, hay que solucionarlo de ya. Yo ahorro porque tengo que prever el futuro, porque no sé si mañana suceda algo. Es algo del inmediatismo, es decir, todo lo queremos ya. Esa es la figura de Marta. La otra figura es la figura de María, que es una visión más espiritual. Ella no está consumida por lo urgente, sino por lo importante. Ella no trata de solucionar el ahora, el aquí, sino el porvenir, la eternidad. Y por eso ella sabe atesorar momentos de gracia, momentos especiales y específicos con la figura de Jesús. Esa Marta es la que busca la misa más cortica, el padre que no se demore tanto. Y María es quien sabe ir sin afanes a la misa. Marta es, como muchos de nosotros, la que en la mitad de la misa está pensando, dejé el arroz en bajo, se me olvidó echarle la comida al gato, mañana es lunes y tengo que entregar tal cosa. María es la que sabe desconectarse, porque sabe que va a escuchar las palabras de Jesús. Y esa escucha atenta de las palabras de Jesús es lo que debería llevar a actuar en el caso de la moral cristiana. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna apreciación? Fray, pero em, no sería como lo conveniente, digo yo, la combinación de las dos, o sea, entre Marta y María, porque si Claro, bien es cierto, estamos en un mundo en el que efectivamente una manera de manipulación para con el ser humano es mantenerlo distraído en absolutamente todas las cosas que no tienen que ver con Dios. Es una manera en la que lo pueden alejar, lo pueden manipular y lo pueden hacer perder. sí, Pero también se tienen deberes y obligaciones propias de cada ser humano. Lo que pasa es que es como buscar ese punto medio que compense el que sin dejar de hacer lo que yo tengo que hacer, porque si yo aprendo a ofrecerle a Dios todo lo que yo tengo que hacer desde el momento en el que yo me despierto, es una manera en la que yo ya estoy haciendo como Marta, pero a la vez lo que yo estoy haciendo lo estoy convirtiendo en oración, en alabanza y en agradecimiento a Dios. sí. Exacto, Marta, tiene toda la razón. Pero a eso apuntaremos más adelante. La paradoja del Evangelio es
que no hay que estar solamente en lo que hay que hacer por la obligación, por lo urgente, porque hay gente que se le va la vida resolviendo lo urgente, sino que hay que aprender de María, no hay que olvidar la laboriosidad de Marta. Claro, María no es una persona que no sea laboriosa, sino que María ha sabido que cuando llega Jesús es el momento de estar con él. Esa es la diferencia entre Marta y María. Por supuesto, ya luego veremos cómo el trabajo se puede ofrecer y cómo es importante mezclar estas dos dimensiones, porque no hay que olvidar también nuestros compromisos. En ningún momento, pues esa sería el ideal cristiano. Además, para nosotros los cristianos, el trabajo es un don de Dios. Así nos lo recuerda la iglesia, ¿no? O sea, tampoco hay que dejar de trabajar. Pero la paradoja es que Marta no está nunca con Jesús, mientras que María lo está completamente, que es lo que luego Marta, trataremos de concatenar más adelante y descubrir pues que en primera medida Marta nos sirve como ejemplo para ser un espejo de nuestra sociedad. Y María Pero, nos sirve, sí, pero adelante, Fray, finalmente más adelante nosotros encontramos que Marta dio testimonio de fe. claro. Sí, sí, por supuesto. Pero en el Evangelio, la figura de Marta está puesta para eso, para que nosotros sepamos qué es lo verdaderamente importante en la vida. No solamente es porque a veces el problema de las cosas urgentes es que nos hace olvidar de lo trascendente, de lo importante. Y eso es lo que le pasa a nuestra sociedad. El mundo anda tan preocupado por la urgencia que se olvida de la sustancia, de lo verdaderamente provechoso. Claro, aquí no pretendemos hacer un dualismo entre, entre que no hay que atender la urgencia y solamente concentrarnos en lo espiritual, sino que más adelante, como por eso le digo, más adelante vamos a ver cómo, como usted lo ha dicho, estas dos visiones se tienen que unir en la moral cristiana para darnos paso a, a lo que es Cristo como centro de nuestra vida moral. Y ahí tenemos también el ejemplo de Jesús, que Jesús cuando decía voy a orar, se iba a orar, se iba al monte, se alejaba al desierto. Es decir, Jesús tenía muy claro que no solamente tenía que hacer sus obligaciones, sino que tenía que tener tiempos y momentos exclusivos solamente para su encuentro con el Padre. Y en esos momentos y en esos tiempos exclusivos de su encuentro con el Padre, Jesús solo se dedicaba a eso, a nada más. Adelante, Nirsa. Sí, 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 Fray. Lo que pasa es que todo lo de Marta, todo esto es profundo de analizar y todas esas cosas, pero hay algo bien importante que yo pienso que es más cómo organicemos nuestros propios espacios en nuestros propios tiempos, discernir qué es lo importante para cada uno, ¿cierto? Siempre se dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, eso en algún momento lo discutía precisamente con Marta, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús eligió a sus apóstoles, ¿cierto? Y el uno le dijo que se iba a volver a hacer y aquello y lo otro, y el otro le dijo aquello y lo otro, que voy a enterrar a mi papá y no sé qué. Y Jesús le dice, los muertos entierran a los muertos, o sea, te vas ya y te vas es conmigo, y yo soy el número uno. Hasta en los mandamientos se habla de esta partecita, creo también, en que nuestra lección primaria debe de ser las cosas con Dios, ¿sí? Yo creo que es que estamos desacostumbrados a darle y a asumir y a pensar y a meternos en el corazón que lo importante está es con Dios, está es con Jesús. Yo pienso que son las prioridades que no sabemos nosotros organizar. Sí, también es cierto, tenemos una serie de tareas y unas tareas muy retadoras también y que vienen de la mano de Dios que nos pone en el camino para que nos desarrollemos espiritualmente. Aún así, con todo esto, yo considero, y esto va de manera particular, que es necesario hacer una reflexión profunda y tener en cuenta que primero está lo que es con Dios. Mira, es que hasta los detalles más sencillos. Tú vas a la misa del domingo, tú vas a la misa del domingo
y tú le echas una mirada a las personas que van a los cultos y fíjate tú, los de los cultos se van súper bien presentados y tú vas a la misa del domingo y las niñas andan con barriga afuera y todo eso, o sea, no le damos la importancia ni el respeto, pero si nos llegan a invitar a una actividad social, ahí sí tenemos el traje, ahí sí tenemos la manera, ahí sí tenemos la presentación. O sea, hay demasiadas cosas en la cotidianidad en donde todo lo que es con respecto a Dios aún lo seguimos dejando sin importancia. Vamos a ver a Dios el domingo, vamos a la misa diaria, vamos a la Semana Santa, el mayor respeto, voy a estar con el Rey de Reyes. Por Dios, nos falta mucha conciencia de mirar con quién nos estamos encontrando, a quién nos dirigimos. Yo pienso que este tema daría para muchas cosas, tiene mucho hilo delgado que tejer puntualmente. ¿Quién lo hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? No sé, yo pienso que no es tanto de quién lo hace de una o de otra manera, sino de cómo nos vamos desarrollando nosotros para dar el lugar a su majestad como debe de ser. En eso fallamos nosotros, creo yo, ofrezco disculpas si ofendo a alguien, pero creo yo que nosotros los católicos fallamos mucho en que el trono de nuestra vida verdaderamente aún en muchos aspectos no es Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana debe construirse en una oración dirigida siempre hacia nuestro Señor. Y yo creo que Exacto. hasta ahí, gracias. Muy bien, perfecto. Eso es precisamente, es decir, usted acaba de tocar un tema neurálgico en todo esto y es que a veces otras religiones nos dan ejemplo de lo que es sacar tiempo para lo trascendente. Usted pone el ejemplo de los cristianos separados, yo pondría también el ejemplo de los musulmanes, de los judíos. Los musulmanes en ciertos momentos del día paran absolutamente su actividad. Es decir, no es que me faltan 5 minutos para terminar el correo y ya voy y oro. No, sonó o fue la hora de orar y todo el mundo a orar mirando a la Meca. Lo que esté haciendo, está esperando el bus, ahí mismo lo hace, lo ora en ese lugar. Es decir, hay una inmediatez para lo trascendente. Y pues también los judíos nos dan ejemplo con ello en el Sabbat, que es un día en el que solamente se dedican a hablar, a estudiar, a leer, a contemplar sobre Dios. Pero ya esto luego lo vamos a matizar bien, porque tanto Marta Castillo como Nilsa nos han dado una clave y es que en última lo que nos interesa es concatenar esto, es decir, nuestra vida es corta, es un mero suspiro comparado con la eternidad. Debemos resolver lo urgente. Esto no nos debe llevar a desentendernos de nuestras obligaciones. No es que yo tenía que ir a trabajar y hoy sentí que debía quedarme solamente rezando y no fui. O yo tenía que hacer algo con alguien y no lo hice porque preferí solamente la oración. No se trata de eso. También los hechos de los apóstoles nos lo van a enseñar. Después de la ascensión del Señor, se aparecen los ángeles y le dicen a los apóstoles Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando? Es decir, no solamente es solo, no solo, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero, pero debemos reconocer que en nuestro mundo actual, lo urgente es una tentación sutilísima, que nos va a distraer de lo importante. ¿Y qué es lo importante? El reino de Dios. Hay que atender a lo urgente, pero sin olvidar el reino de Dios. Ya luego esto lo matizaremos más adelante, como les digo. Por ahora entonces yo los invito para que volvamos un poquito sobre una matriz de contraste que está la moral común. La moral común no es la moral cristiana, es la moral de todos los seres humanos, porque todos tenemos moral, todos estamos regidos por normas morales. ¿Cuál es el origen de la moral común? Normas sociales y temporales. La moral cristocéntrica, por su parte, es dictada por Dios, es la perfección misma. ¿Cuál es el propósito de la moral común? Una mínima convivencia sana. ¿Cuál es el propósito de la moral cristiana? Alcanzar nuestro último fin, el cielo y la bienaventuranza eterna. ¿Cuál es el alcance de la moral común? Está limitada a un tiempo, a un régimen, a una cultura, a un espacio espacial y temporal.
Mientras que la moral cristocéntrica tiene un carácter universal, aplicable en cualquier lugar del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el centro de la moral común? El individuo, el consenso social. Yo me comporto bien para que el otro también se sienta bien. Yo hago esto para ser aceptado en las normas de la sociedad. ¿Cuál es el centro de la moral cristiana? La persona histórica y eterna de Jesucristo. Bien, dice la oración para preparar el día de Santo Tomás de Aquino. A nadie desea agradar y a nadie tema disgustar. En la moral común hay que evitar causar ciertos disgustos, pero en la moral cristocéntrica es inevitable que a veces ciertos disgustos se causen, porque hemos de predicar la verdad y eso a muchas personas les incomodará. Y hoy la iglesia de alguna manera es signo de incomodidad para algunos sectores, porque nuestra moral no acepta muchas cosas de la moral común. Nuestra moral no acepta muchos principios que la moral común acepta. ¿Sí? Entendemos un poquito entonces esto. La moral cristiana no tiene como objetivo la mejora moral del mundo. No solamente es eso, es un sistema superior. Está diseñada específicamente para buscar la eternidad, para buscar el reino de Dios. O sea, nosotros no queremos que el mundo sea bonito, que haya paz, que haya amor, solo por eso. No es solo por eso. Nosotros queremos que el mundo sea mejor porque queremos instaurar en el mundo el reino de Dios. Entonces, en la moral cristiana tenemos una tesis central, que es ser el alter Christus, es decir, otro Cristo. Yo tengo que ser otro Cristo. Mi vida tiene que apuntar a ser otro Cristo. Esta expresión de ser otro Cristo es una expresión bíblica, paulina. Y eso pues eh, requiere un cambio de paradigma. ¿Cuál es el primer cambio de paradigma? Nosotros no seguimos instituciones, ni tampoco seguimos a simples hombres. Seguimos a una persona viva, a la palabra de Dios, al verbo encarnado, al que resucitó. ¿Seguimos a quién? A Cristo. Entonces nuestra moral no está basada en lo que dijo fulanito o perengano. Nuestra moral está cimentada en Cristo. En Cristo, no es la institución por la institución, ni el hombre por el hombre. Es todo eso por Cristo. Y yo sé que nosotros sabemos discernir muy bien cuando alguien nos está hablando de Cristo y cuando alguien no nos está hablando de Cristo, sino que nos está dando un discurso personal. Y a veces podemos confundir eso. No es mi discurso personal, sino es el discurso de Cristo, el que tiene que relucir. Luego también en esa tesis central tenemos una meta suprema y tenemos la identificación moral. ¿Y cuál es la identificación moral? Pues hermanos, que ustedes y yo nos identificamos plenamente con la persona de Cristo. Cristo no es una imagen lejana por allá que solamente está en un cuadro o en una imagen. Cristo no es una persona que existió hace mucho tiempo y que predicó el amor, la paz, la misericordia y que nos enseñó a unirnos con Dios. Eso no solamente es Cristo. Cristo es el centro de mi vida, mi motor primordial. Cristo es lo que me mueve a levantarme día por día. Cristo es lo que me lleva a discernir lo urgente de lo importante. Cristo es todo. Cristo es lo que respiro. Cristo es lo que como. Cristo es lo que sudo. Cristo está en todo y por todo. Todo. Por eso bien hacemos en la Eucaristía, el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él.
Es decir, nosotros incluso en la liturgia no ofrecemos nada que esté fuera de Cristo. También la liturgia es cristocéntrica. Ipse Christus. Hay que ser ipse Christus. ¿Y qué es ipse Christus? El mismo Cristo. Ustedes y yo estamos llamados a ser discípulos de Cristo, pero ese camino de discipulado de Cristo nos tiene que convertir en el mismo Cristo. O sea, la gente no puede ver a Luis, a Marta, a Nirsa, a Santiago, a Jaime, a Juan, a Janet, no puede ver a Catalina, ni a Nubia, ni a Rosalba, ni a Santiago, ni a Norberto. Tiene que ver a quién, a Cristo. A Cristo es lo que la gente tiene que ver en nosotros, porque ustedes y yo tenemos que ser ipse Christus, el mismo Cristo. Y por supuesto, todo esto en la moral cristiana tiene un resultado práctico. ¿Cuál es el resultado práctico? Que nuestros cuerpos se convierten en la infraestructura física de un Dios en la tierra. Es decir, lo que nosotros solemos decir, nuestro cuerpo es templo de el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso nuestro cuerpo es sagrado. Porque además de ser un regalo de Dios, nuestro cuerpo es el que nos permite que las manos. ¿Para qué sirven las manos? Para hacer, para actuar. En ese sentido, entonces, podríamos preguntarnos una pregunta básica en la moral siempre: ¿dónde está Dios ante el mal? ¿Dónde? Pues, ay, pero ¿por qué Dios permitió que se cayera esta montaña? ¿Por qué Dios? Es una pregunta que siempre nos hacemos en moral. Pues ¿dónde está Dios ante el mal? Dios ante el mal debe estar actuando a través de ti. Tú eres la extensión de sus manos y de su mente también para socorrer al mundo. Tú eres una extensión de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios ante el mal? En ti, esperando a que tú le permitas actuar a través de ti. Y también pues tenemos un ecosistema de la gracia que podemos llamar así. Es decir, tenemos arriba siempre a Dios, que es la única fuente de la bondad. Tenemos un primer canal, que es la ley. Tenemos los 10 mandamientos, los evangelios, la Sagrada Escritura, que nos van a mostrar la dirección exacta y el destino. Pero a nosotros no nos basta solamente con los mandamientos, con los evangelios, con la dirección exacta del destino. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien lo dice San Pablo, siempre hago el mal que no quiero y omito el mal que quiero hacer. Entonces a nosotros no solamente nos basta el compendio de los mandamientos, de las palabras de Jesús en el Evangelio, porque aún nosotros, conociendo las palabras y las obras de Jesús, actuamos a veces en contrariedad a ellas. Y aún así, tenemos también un montón de documentos del magisterio de la Iglesia que nos ayudan a profundizar sobre la persona de Jesús. Y aún con eso no nos basta. Pues tenemos entonces el siguiente canal, que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es esa fuerza sobrenatural que nos viene ¿de quién? De Dios, que hace posible que le obedezcamos. Porque la fe también es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, que ustedes y yo estemos hoy aquí hablando de esto es un regalo que Dios ha tenido con todos nosotros, que nos ha dado la fe. Porque además, recuerden las palabras: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y en el centro de todo esto, luego, tenemos el corazón humano. Todo esto confluye en nuestro corazón para que nosotros podamos comportarnos de una manera acorde con la voluntad de Cristo. Pero también podemos nosotros hacer una anatomía. Estas figuras de la anatomía nos ayudan mucho porque nos ayuda como a imaginar todo esto como si fuera el cuerpo humano. Y en la anatomía del cuerpo místico de Cristo tenemos la cabeza. ¿Quién es la cabeza?
Cristo. Recuerden, esto es Cristo. tomado todo de San Pablo. Cristo es la fuente original del Espíritu, es el corazón, es la verdad. Juan 15, 5. Tenemos los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Cada uno La de iglesia, nosotros, cada uno de la nosotros. iglesia, que somos los receptores y poseedores de todo lo que es de Él. Esto nos lo enseña San Juan Eudes y también el Catecismo de la Iglesia en su numeral 1698. Nosotros hemos recibido y somos poseedores de todo lo que es Cristo. Y tenemos luego una tercera y es la dinámica. Todo lo que es de Cristo también es nuestro. Por eso, nuestra es la salvación. Cristo nos regala la salvación. Por eso nosotros llamamos a Dios Padre, porque es nuestro Padre, porque es el Padre de Cristo y Cristo ha hecho que Dios también sea nuestro Padre. Y debemos entonces usar todas nuestras facultades como cosas de Él, de Cristo, para servir y glorificar al Padre. Entonces, nada, es que, ay, no, es que Él habla tan bonito y eso lo aprendió Él solo y no, es un don de Dios y hay que ponerlo en servicio de Cristo para glorificar a quién, al Padre. Así cambia nuestra óptica cuando pensamos las cosas así. ¿Qué es lo que nos dice el mundo actual? Usted puede ser lo que quiera. ¿Y qué necesita para que usted sea lo que quiera? Que usted quiera, que usted tenga voluntad para hacer lo que usted quiera. Ahí no hay espacio para la gracia. Si usted quiere ser bailarín, usted puede ser bailarín. No necesita la gracia de Dios, necesita es que usted quiera ejercitarse. Es decir, hay una exclusión completa de la gracia. Y eso es una heterodoxia muy antigua en la iglesia, que viene de los primeros siglos del cristianismo. Y era decir que no necesitamos de la gracia de Dios porque por nuestras propias fuerzas nosotros podemos. ¿Alguien sabe cómo se llama esa heterodoxia? Bueno, esa herejía. Era una herejía. Esa, ¿no? Sí, sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hay una cosa, El, Fray, es el que, pelagianismo. sí, Pelagianismo, es decir, yo no necesito la gracia porque yo tengo las fuerzas necesarias para salvarme. O tengo las fuerzas necesarias para hacer X o Y. Es decir, no necesito de Dios. Ya Dios me dio las fuerzas, yo con esas fuerzas miro a ver cómo hago. Pero nosotros sabemos que sí necesitamos de la gracia. Adelante, ¿quién quería participar? yo, padre, Fray, perdón, lo que pasa es que hay una cosa que me quedó resonando y es en el tema de la moral, y como su merced decía, podemos tener muchísimas leyes, podemos tener el catecismo, podemos tener los mandamientos, pero una postura que en la clase pasada a mí me llamó muchísimo la atención y es el tema de las bienaventuranzas y cómo cambia Ujú. todo esto de las normas, porque es que yo pienso que el mundo se mueve como en un vaivén que va de extremos, ¿no? De las cosas más rígidas a las cosas más liberales. Y Sí, como sabemos, pues todo tiene que llegar como a un punto medio, pero en este momento yo creo que es el vacío de la parte emotiva, de la parte como espiritual, lo que se siente en la gente y empieza una reacción a buscar estas verdades que nosotros a veces como católicos no las reflejamos cuando, por ejemplo, como decía Nilsa, nosotros vamos a misa, pues esto sí, la gente va como va con sus vestidos que no están bien vestidas, pero yo pienso que en ese momento lo que nosotros debemos pedirle al Señor es la gracia para que toque corazones, porque la gente está buscando, está en una búsqueda constante. Pueden estar equivocados, pueden irse mal vestidos, pero están haciendo un esfuerzo. Y yo pienso que este movimiento que está teniendo en este momento la iglesia y todo este tema de la moral que estamos viendo en este momento es
como que todo se va a decantar, que todo se está decantando para que haya mucha gente que pueda comprender lo que ustedes, Fray, nos están trayendo, y es precisamente el poder entender desde otro punto las normas, las leyes, pero con una vivencia, con que la palabra se haga viva en nosotros y que no sea solamente la norma, porque la norma agota. Si no hay espíritu, la norma agota; si no hay gracia, la norma agota, pienso yo, ¿no? Es algo personal. Perfecto, sí. María Luz, ¿cierto? María Luz Prieto. Sí, Sí, Fray Mariluz. pero bueno, sí, es cierto. En últimas, es que a eso es lo que vamos a apuntar al final, ¿no? Es que siempre los extremos traen inconvenientes, siempre hay que buscar el justo medio, ¿no? Y nosotros que somos creyentes de la gracia sabemos que el Espíritu Santo, como bien usted lo ha dicho, pues va suscitando movimientos, va suscitando cambios interiores, ¿sí? Eh, entonces sí, creo que eso es algo también en lo que nos detendremos un poquitito más adelante, porque justamente a eso que ustedes han dicho es lo que apunta la moral cristiana y sobre todo el centro de Cristo, o más bien Cristo como centro de la moral. Muchísimas gracias, María Luz. Juan, adelante. Buenas noches, Fray. Yo quería preguntar algo y es que si este punto del que acabamos de hablar de Cristo como cabeza y nosotros como miembros, se podría reforzar con la cita de Primera de Corintios 12, Por en la que supuesto. Pablo hablaba de que Cristo era nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, movidos por el Espíritu. Exacto. Muchísimas gracias. Eso es el fundamento bíblico perfecto. ¿Algo más, Juan? Era solo... No, no, señor, solo era Perfecto. eso. Muchas gracias. Muy oportuno el texto, muy oportuna también la invitación que nos hace María Luz. Yo creo que aquí todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida el enamoramiento, sobre todo aquellos que tengan una vida de pareja, que tengan una vida de familia, sabrán que el enamorarse de una persona nos hace cambiar radicalmente ciertos comportamientos, ¿no? Incluso en el cerebro está demostrado que nosotros cambiamos ciertos comportamientos que nosotros sabemos que son desagradables para agradarle a la persona que nos gusta, ¿no? Entonces, la moralidad cristiana, que tiene a Cristo como su centro, es una expresión lógica de un enamoramiento radical, hermanos. No es la sumisión a un dictador distante, no es, como lo decía María Luz, la norma por la norma, la ley por la ley. La clave está en el sermón de las bienaventuranzas que ustedes estudiaban la última sesión. Es entender todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo dio todo. Nos dio la salvación, nos dio la filiación al Padre, nos dio un camino de vida. Cristo nos lo dio todo. Y si Cristo nos lo da todo, no es justo que todo lo nuestro sea de Cristo. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es la memoria, el entendimiento, la facultad, las obras que podamos hacer en nuestra vida. Cuando uno entiende la moral así, uno aprende a actuar moralmente como Cristo, porque Cristo nos lo da todo. ¿Qué podríamos nosotros darle? ¿Qué podríamos ofrecerle a Cristo? A Dios, que no nos haya dado el primero, hermanos. Esto es una cosa hermosa, porque la moral es fruto no de una ley seca y estéril que hay que cumplir porque sí, sino de una respuesta libre, un amor enorme que hemos sentido en nuestro corazón y que es el amor de Cristo. Esto tendría que dejar nuestra vida religiosa, nuestra vida de creyentes en crisis, en stand-by, porque a veces nosotros no le damos a Cristo nuestro tiempo, no le damos a Cristo nuestras fuerzas vitales,
sino que al contrario, a veces a Cristo al que menos le damos. Le damos a todo el mundo, pero a Cristo no, a Cristo nos cuesta darle, pero ya veremos también más adelante que darle a Cristo es también darle a los demás. Ofrecerle a Cristo es ofrecerle al otro, porque esto no está separado una cosa de la otra. Tenemos también un marco de operación, es decir, hay un camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. La norma suprema del cristiano es Cristo. No es lo que está aquí escrito. Es una persona viva, resucitada, que estamos celebrando ahora. Vuelvo y digo, no como un acontecimiento histórico que sucedió, sino como una realidad de vida, un encuentro vital. Cristo es el camino, Cristo es la norma. Cristo es el mediador absoluto. Nadie va al Padre si no es por mí. No por nadie más se llega al Padre. Se llega solamente al Padre por Cristo, por nadie más. Su vida oculta y pública es la única ruta operativa hacia el Padre. Por eso aquí toma sentido los evangelios, porque por medio de ellos conocemos la vida pública y la vida oculta de Jesús. Entonces, ¿cómo hay que comportarnos? ¿Cómo se comporta Cristo? La verdad, el intelecto, revelación del plan divino. Hay que comprender a Cristo, porque comprendiendo a Cristo, la estructura más íntima y profunda del ser humano se comprende. Cristo es la medida del hombre, del ser humano. Cristo es la medida del ser humano. El hombre puede llegar a ser tan grande en virtudes, puede esforzarse para llegar a ser como Cristo. Esa es la santidad cristiana. Que ustedes y yo nos esforcemos, tal vez nunca lo vayamos a conseguir, pero es el esfuerzo que tenemos que tener en nuestra vida por ser Cristo. Y además, comprendiendo la psicología de Cristo, comprendiendo las acciones de Cristo, comprendiendo las palabras de Cristo, comprendemos la psicología nuestra, nuestras palabras, nuestras acciones. Cristo es el prototipo perfecto del hombre. Y la vida, el destino, la meta final, la gracia santificante en la tierra que desemboca en la vida eterna. No estamos creados para esto. Estamos creados para algo más arriba, más elevado, algo superior. Porque es que a veces la tentación de lo urgente, que es la que hablamos ahora, nos hace pensar que estamos creados para esto. Entonces, en la medida en que respondamos bien a esto, todo está bien, pero es que no, hay algo más en nosotros. No, nosotros no creemos que esto sea lo único que hay. Nosotros creemos que hay otra vida más allá. Y por eso hay que hacer las cosas bien acá, porque hay otra vida más allá. Entonces, Cristo no es un modelo celestial ajeno a nuestra realidad. Es el único modelo que corresponde a nuestra verdadera naturaleza humana. Es decir, en Cristo no hay un dualismo. No es en Cristo se integran perfectamente lo divino y lo humano. No es que por allá Cristo tenía una parte divina y una parte humana, y la parte divina le decía algo y la parte humana le decía otra cosa. No, en Cristo hay una integridad perfecta de lo divino y lo humano. Entonces no es por allá una historia alejada de nuestra realidad. No, es el único modelo verdadero de nuestra naturaleza humana. El hombre perfecto es Cristo. Y entonces podemos hablar nosotros de un escultor invisible. Y ese escultor invisible nosotros le vamos a llamar el Espíritu Santo. ¿Por qué es un escultor invisible? Porque nos da la inspiración, da un tono sobrenatural a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras obras diarias, nos va a decir José María Escrivá de Balaguer.
Él es el que nos inspira. El bien que hacemos, lo hacemos porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Toda obra buena que ustedes y yo hacemos, no la hacemos por nosotros mismos, sino porque nos la ha inspirado el Espíritu Santo. Hay una adhesión también. El Espíritu nos empuja internamente a asimilar la doctrina de Cristo con profundidad. Es decir, el Espíritu es el que permite que nosotros nos sintamos configurados con Cristo perfectamente. Y la fuerza y el consejo proporciona la luz a través de la razón, la fe y la oración para discernir qué es agradable a Dios. Eso nos lleva a una conclusión. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. La identificación exige una docilidad absoluta a la tercera persona de la Trinidad. Les enviaré el Paráclito. Conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque después de mí vendrá el Paráclito, el Espíritu Santo. Y tenemos entonces una síntesis operativa, la triple vocación del cristiano en la que entendemos también por qué nuestra vida es cristocéntrica. Y aquí quienes sean catequistas y todos quienes sean bautizados, que espero los seamos todos, pues vamos a saber que tenemos una triple vocación, una vocación sacerdotal, una vocación profética y una vocación a ser reyes. Todos somos sacerdotes por el bautismo. Somos un pueblo sacerdotal. Todos somos profetas y todos somos reyes. Porque al ser nosotros eso es lo bonito de la teología sacramental del bautismo. El bautizo lo que hace es que nos injerta en Cristo, nos hace miembros de Cristo. El cristiano hereda automáticamente la triple dimensión. ¿Que dónde la encontramos? Primera de Pedro 2:9. ¿Quién me ayuda a buscar la primera de Pedro 2:9, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Listo, Adelante. aquí ¿Qué lo dicen tengo. cambios? Dice, pero usted es una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Muy bien. Por favor, la de nuevo, Marta, esa última parte. La última parte. ¿Para qué hay que ser un sacerdocio regio, nación escogida? Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos una dimensión que todo esto, el ser sacerdote, el ser profeta y el ser rey, no es para mí, que yo recibo y yo guardo para mí, y ya con eso yo vivo tranquilo. Yo vivo tranquilo porque soy sacerdote, soy profeta, soy rey, es un don que me dio Dios. Entonces lo guardo para mí y los demás verán cómo se las arreglan. No, esto nos lanza hacia afuera de nosotros y nos exige que así como nosotros hemos sido sacados de la oscuridad para vivir en la luz, nuestra vida debe sacar a otros, ayudar a que otros salgan de la oscuridad y vivan en la luz. Esa es la comunión de los santos que nosotros creemos. Que los santos han hecho eso con nosotros. Cuando yo veo a Santo Domingo, yo no sigo a Santo Domingo por Santo Domingo. No, sigo a Santo Domingo porque Santo Domingo supo seguir a quién, a Cristo. Entonces Santo Domingo es un ejemplo de que sí puedo llegar, de que yo puedo llegar a ser como Cristo. ¿Y por qué cuál es la misión del sacerdote, hermanos? ¿Quién me dice cuál es la misión del sacerdote? Ser el guía y el ejemplo para el camino a Dios. Pero hay una misión, la labor primordial del sacerdote, ¿cuál es? Porque guía y ejemplo puede ser tú, Marta, pero el sacerdote puede hacer algo que tú
No. El perdonar los pecados. Perdona los pecados, pero también que consagra Consagra. desde nuestra Hace los misión. Es sacramentos. decir, Los la misión del sacramentos. sacerdote es santificar, Santifica. ¿sí? Es decir, ¿por qué nosotros somos sacerdotes? Somos pueblo sacerdotal porque estamos llamados a que nuestra vida diaria santifique la vida de los demás. No, no celebramos misa y no confesamos porque no somos sacerdotes ministeriales como es el otro sacramento. Pero nuestra vida diaria, lo que decía Marta ahora, ella nos decía, sí, pero es que yo puedo ofrecer mi trabajo. Ahí está. Esa es la clave. Esa es la clave, Marta. Nuestra vida diaria tiene que ser santificantes, es decir, mi forma de vivir tiene que santificar el espacio en el que me muevo y el espacio en el que se mueven otras personas conmigo. Por eso, cuando se acababa la misa en el rito antiguo decían, ite misa est, la misa ha terminado. La misa termina, pero la vida eucarística sigue después de la misa. O sea, la misa es el principio para la misión. Por eso nuestra vida es sacerdotal. Porque Cristo santificaba la vida de los hombres cuando pasaba por los caminos. Cuando Jesús caminaba, santificaba, perdonaba pecados, curaba a los enfermos. La vida de Jesús, sus milagros, era un recordatorio de qué? De que viene un reino. Hay una vida más allá. Existe el reino de Dios. Y nuestra vida tiene que ser sacerdotal por eso, porque hemos de santificar la vida de los demás, el entorno en el que nos movemos. Pero también nuestra vida es profética. Porque ¿cuál es la misión del profeta? Anunciar. Mensaje de Dios. Anunciar y qué más. No solamente anunciar, Denunciar. Denunciar. Y Y denunciar. denunciar. denunciar, anunciar y denunciar. Entonces no Denunciar. solamente santifico, no solamente oro por los demás, como lo decía María Luz, sino que oro por la conversión de sus corazones. Sí, oro por la conversión de esos corazones, pero también anuncio y denuncio. Anuncio el reino de Dios, la persona de Cristo, y denuncio lo que va en contra de la persona de Dios y la persona de Cristo. No solamente es anunciar, es denunciar. A la gente, a todo el mundo le gusta que se anuncie, pero ¿a quién le gusta que se denuncie? A nadie le gusta que se denuncie, porque a nadie le gusta que le metan el dedo en la llaga. Y nuestra misión no solamente es anunciar, es denunciar, hermanos, denunciar, santificar, anunciar y denunciar. ¿Y cuál es la misión del rey? ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey? ¿Para qué sirve un rey? Para liderar, para guiar. Guiar, liderar, gobernar, porque cada uno de ustedes gobierna en sus hogares, pero también ha de liderar grupos de personas. Y ese gobierno que ejerce el cristiano, ese liderazgo que ejerce el cristiano, debe ser un liderazgo cristiano, es decir, llevar a la gente a Cristo y no fuera de él. O sea, nosotros no hacemos discípulos para nosotros, sino discípulos para Cristo. Y por eso en el centro de estas tres dimensiones, sacerdote, profeta y rey, está la cruz. Porque el centro de todo este ejercicio bautismal es Cristo. Porque Cristo santificó, porque Cristo anunció y denunció, y porque Cristo gobernó. Y por eso nosotros cantamos, tú reinarás, este es el grito. Y por eso el Sagrado Corazón se han consagrado muchos países, porque es Cristo el Rey. El Rey es Cristo. Y cuando Cristo reina, tenemos todo esto que acabamos de ver. Entonces tenemos la meta de la teología moral es ejecutar estas tres funciones diariamente. Es decir, ¿para qué están viendo ustedes un curso de moral con nosotros? Para que usted aprenda a ejecutar esto todos los días. Para que usted todos los días sea sacerdote, santifique, ore, llene de Dios su trabajo, su casa, su familia. Pero también para que usted todos los días anuncie y denuncie
y para que usted todos los días sea un líder cristiano, que lleve a la gente a Cristo, que tenga palabras evangélicas, que mejor dicho, esto es lo que, por eso el bautismo es importante. La gente se bautiza contra el mal de ojo, la gente se bautiza porque tenemos que hacer la fiesta, la gente se bautiza porque así lo hacía mi abuelita, pero la gente no se bautiza teniendo en cuenta esto. Es que para eso nos bautizamos, para eso somos cristianos. Y esto nos exige apartarnos de alguna manera del mundo, no exige apartarnos del mundo, sino que exige que operar dentro de las estructuras ordinarias. Y por eso Marta, lo que nos decía Marta al principio, que ella se nos estaba adelantando, es que yo tengo que tener una síntesis entre Marta y María. ¿Y cuál es la síntesis entre Marta y María? Estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, nos movemos en el mundo, pero al mundo predicamos, al mundo santificamos, al mundo lideramos. ¿Sí? Esa es la síntesis de la moral cristiana. Adelante, adelante. Una pregunta, porque es que el tema de denunciar es bien fuerte y es bien polémico si yo no soy como ejemplo. Sí. Es que ese es el tema, cuando uno ve que alguien denuncia, pero no es ejemplo, no lleva ese Cristo, que es que la exigencia es primero conmigo, o sea, yo Sí, tengo que pedir la gracia para que a veces denunciar, Fray, uno puede ser ejemplo, pues la esa. denuncia la lleva uno pues Ajá. más que es que a mí ese tema de cuando no hay coherencia me cuesta y por eso pues uno a veces se calla porque si no hay Tiene, coherencia me da tiene, pena decirle a otra claro, persona. tiene toda la razón. O Y sea, por creo que eso es que es la un moral tiempo de cristiana, cristianos exigentes, padre. Esa es como exacto, o tiene sea, es toda la exigente porque razón. es conmigo misma. Exacto, tiene toda la razón. Pero es que ese es el plus de la moral cristiana. Ese es el saborcito. Sí, Que en últimas nos exige que tenemos que ser mejores personas para poder decir a los demás que tienen que ser ujú, mejores personas. sí. ¿Por qué a veces a la gente le da fastidio? Hay gente que le damos fastidio, hay gente que los cristianos le dan fastidio y le da fastidio por eso. Y eso es feo decirlo, pero hay realidad, hay gente que le incomodamos muchísimo por eso, porque tristemente nosotros nos hemos acostumbrado a denunciar mucho, pero a denunciar a los demás. Y no hemos permitido que la acción de Dios tenga una acción en mí también. Y ese es el pecado de los fariseos, de los Sí. hipócritas del Evangelio. Pero Jesús nos da la clave. Haced lo que ellos os dicen, no lo que ellos No hacen. seáis ¿Sí ven? Es decir, hay cosas que a veces, y bueno, y también la palabra de Dios es espada de doble filo. Yo sé que cuando nosotros le hemos predicado a alguien en algún momento, le hemos hablado a alguien de Dios, eso también nos cae a nosotros. También se nos devuelve. Yo todos los días rezo los salmos en la comunidad y los cantamos. Y a veces ahí llegan salmos en que uno dice, este salmo está hablando de mí, cuando denuncia el salmo. No crean ustedes que hoy lo que yo les he dicho también no viene sobre mí. Es decir, la palabra de Dios tiene una doble dimensión. Pero por supuesto, María Luz, uno tiene que esforzarse por ser íntegro. sí, Uno tiene que esa esforzarse. es como la tarea. Hay que esforzarse. Pero a veces, aunque uno no se, a veces, aunque uno sea el primero, el que le cae el guante, también hay que decirlo. Y reconociendo, miren, yo también cometo ese error, pero creo que ese no es el camino, aunque Sí. yo también lo cometo. Pero ahí hay humildad, padre, Fray, Exacto, ahí hay tiene que haber humildad, humildad. exactamente. Cuando a uno le dicen la cosa como que es que yo soy la buena y ustedes son los malos, eso Eso no puede molesta, pasar. Eso no puede eso pasar en la cuesta moral duro. cristiana, porque no somos una iglesia de perfectos. Sí. No, pues no hubiera venido el Señor. Exacto. Lo que debe pasar en la moral cristiana es que nosotros tenemos que transformar el mundo, pero conscientes de nuestras debilidades. Por eso es que nosotros no somos los primeros en lanzar la piedra, sino que somos los primeros en escuchar, en comprender,
pero en esa escucha, en ese diálogo, en esa comprensión, tiene que ir un direccionamiento a Dios. No solamente es escuchar y comprender por escuchar y comprender, sino escuchar, comprender, orar, abrazar a la persona, pero llevarla ¿a quién? A Cristo, a Ujú. Cristo. No porque yo sea perfecto, María Luz, No, sino porque tú y porque yo está juntos con la estamos en este gracia. camino. Juntos Ujú. estamos en este camino y esa es la importancia de la gracia. Porque sin la gracia sería el discurso de María Luz, pero con la gracia no es el discurso de María Luz, es lo que el Espíritu Santo ha susurrado en ella y ella se ve obligada a que a compartirlo con otra persona, ¿no? Pero perfecta esa acotación porque eso es lo que nos pasa en la vida diaria. Por eso el dicho, el cura predica, pero no aplica. Y eso no nos puede pasar. Que no nos digan que el cura predica, pero no aplica. Porque Sí. lo dice Santo Tomás de Aquino. Sí, la palabra es importante, pero en últimas lo que jala ¿qué es? El ejemplo, la integridad de vida. Y la mejor denuncia no se hace con palabras, se hace con ¿qué? Con la integridad de vida. Es que a la gente le incomoda a la gente que hace las cosas bien. Usted en su trabajo hay corrupción y usted no se deja corromper, usted incomoda. Y no tiene que decirle a todos, ustedes son unos villanos y están robando, no. Con el hecho de que usted ya no recibió la porción, ya con eso incomodó. Sin decir nada, incomoda. Las obras por sí solas predican. Por eso el trabajo de redención no termina en la cruz, sino que se prolonga la misión salvadora de Cristo a través de nuestra actividad diaria en el mundo. Nosotros somos prolongadores del sacrificio de Cristo. Sí, el sacrificio fue perfecto, pero nosotros lo prolongamos, lo ayudamos a que le llegue a otras personas. Yo pensé, alguien más, Marta, creo que tenías la mano levantada, Marta Castillo. Si quiere decir algo, pues puede hacer. Pues, Fray, lo que pasa es que usted lo venía diciendo porque yo lo que quería hacer la acotación es que por eso el sacerdote se declara pecador ante la comunidad. Exacto, claro, muy bien. Es que, y así tiene que ser con todos, porque solamente se puede empezar una vida cristiana de conversión cuando se reconoce el pecado. Muchos teólogos interpretan el pecado del Espíritu Santo, el pecado que se comete contra el Espíritu Santo, se ha interpretado también como creer, primero creer que yo no tengo pecado y segundo creer que mi pecado es imperdonable, porque eso es de una vez poner una barrera que a la gracia, es cerrarme al poder de Dios. Yo estoy diciendo, mi pecado tiene más poder que Dios, por eso Dios no lo puede perdonar. Esa es una de las interpretaciones que se ha dado al pecado contra el Espíritu Santo. Pero bueno, sigamos. Hay una misión sacerdotal. ¿Y cuál es esa misión sacerdotal? Nosotros tenemos una misión sacerdotal y es, primero, pues hay un acto supremo, es el de ofrecer la propia vida y el cuerpo como sacrificio vivo y santo. Romanos 12:1. Cristo se ofrece a sí mismo como víctima y altar. Pero también hay una aplicación diaria, una hora de estudio o de trabajo hecha con amor a Dios, es una hora de oración laboral. Marta, aquí estamos tocando el tema que usted nos recordaba. Una hora de estudio o de trabajo profesional hecha con amor a Dios es una hora de oración laboral. No sustituye los sacramentos, no sustituye la oración mental y la contemplación, ojo con eso. Pero es muy diferente atender a las cosas con la urgencia del mundo a atender a las cosas teniendo en la mente a Cristo. Y eso tiene un impacto, y el impacto es que las acciones más pequeñas, ejecutadas con rectitud, tienen una repercusión salvífica para el mundo entero. Luis Montero, imagínese usted que alguna persona lo vio a usted en misa, orando con fervor, y esa persona que lo vio a usted dijo, a mí me falta el fervor de Luis Montero.
Y usted puede decir, hombre, pero es que yo no tengo fervor, esa vez fue porque me dio por arrodillarme. Pero sí se da cuenta que esa acción que usted hizo le sirvió a alguien y cambió su vida. Y pudo haberse convertido. Y se pudo haber santificado solamente porque vio a Luis Montero orando con devoción en una misa. María Luz, imagínese que usted un día iba por la calle un miércoles de ceniza con la ceniza en la frente y se le acercó un habitante de calle, una persona en necesidad y usted le dio, le dio algo, le ayudó, le dio un abrazo. Alguien que no creía en Dios la vio a usted y dijo, esa es la verdadera forma de ser cristiano. Y puede que usted tenga muchos pecados que esa persona no vio, pero vio eso y dijo, así quiero ser yo. Y empezó un proceso de conversión cristiana. ¿Cuántas veces hemos leído la vida de los santos? Y esa vida de los santos nos ha impulsado a buscar la perfección de vida. Pequeñas acciones que tienen un efecto transformador en el mundo. Por eso nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, el descanso son altar. Es un altar cotidiano, donde colaboramos materialmente para la salvación del mundo, donde santificamos a los demás. Todo el mundo sabe que Jaime Luis Cardona es cristiano. Y cuando lo ven en la oficina, cuando lo ven en el trabajo, es la persona que es mejor compañero, que escucha a todos. A nadie le habla de Cristo, pero con sus acciones todo el mundo se enamora de Cristo. ¿Mm? Esa es la manera de ser sacerdotes. Pero también tenemos una misión profética: anunciar y transformar el testimonio. Evangelizar primero con el ejemplo del deber ordinario y la excelencia profesional, apoyados en la palabra de Dios. El alcance, infiltrar, escuchen eso no es meter a la fuerza, infiltrar no es obligar, infiltrar es que es por los laditos, infiltrar la luz de Cristo en la cumbre de todas las actividades, el arte, el cine, la literatura, el deporte, la economía, desde su profesión, de alguna manera la luz de Cristo puede brillar ahí. A mí me encanta la literatura, las novelas, la poesía. Y miren, yo leyendo libros de escritores que se consideraban ateos, me he encontrado unas joyas sobre la fe, sobre Dios, que uno dice, si la persona siendo atea escribió esto fue porque el Espíritu Santo se lo tuvo que inspirar. El cine, la literatura, normalmente a veces también se infiltran ideologías y cosas feas, pero nosotros que somos cristianos tenemos que infiltrar la luz de Cristo. ¿Cómo? Ese es el reto. Y el objetivo es el Evangelii Nuntiandi, que es también un documento de la iglesia, es transformar desde adentro los criterios de juicio y valores de la humanidad que contrastan con la palabra de Dios. Así transformó el cristianismo el Imperio Romano. La pregunta es, si ahora el cristianismo se está dejando más bien el transformar por los valores nocivos, o si él está sabiendo transformar esos valores nocivos e infiltrarse en la sociedad. Parece que a veces puede ser al contrario. Hay más de afuera que entra a nosotros que más de adentro que sale hacia el mundo. Eso es con lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Evangelizar no es exclusivo del clero, no es exclusivo de Fray Santiago, no es exclusivo de la hermana tal, del obispo, del papa. No, señor, eso le toca a todos. Es que yo no sé predicar. Compórtese bien y va a ver que esa predicación es mejor que pararse en un púlpito a hablarle a la gente. Le llega a más personas, tiene más frutos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Luego decía conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Los valores del evangelio en el tejido mismo de la cultura. ¿Y qué infiltra el evangelio? En la cultura, en el cine, en el arte, desde sus profesiones. Repito, a veces no se puede hablar de Cristo con total libertad, pero las acciones hablan más que las palabras. ¿Y cuál es la misión real? Reinar es
servir. No somos reyes para decirle a los demás cómo se tienen que comportar. Ojo, Jueves Santo, última cena. Esto lo hago para que ustedes lo hagan con los demás. Para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes lo repitan. ¿Cuál es el verdadero reinado del cristiano? El servicio. Ya lo hemos visto. El sacerdocio, el trabajo, la vida cotidiana, hecha con amor y ofrecida, es altar. Por eso todos somos sacerdotes. Anunciar y denunciar el profetismo. Hay que infiltrar la luz del evangelio en las culturas. Cristianizar el mundo, si se quiere. Eso no se hace solamente hablando muy bonito, sino actuando bien, como Cristo actuaría. Recuerden, el principio de la moral es Cristo, porque lo que nos importa son las palabras y las obras. Palabras y obras. Para reinar, que es sinónimo de servir, los cristianos tenemos que tener un dominio propio. Es decir, usted primero, para reinar sobre otros, tiene que gobernar sobre usted mismo. Para ser capaces de entregarnos libremente y sin ataduras. Es decir, yo tengo que ser capaz de gobernarme a mí mismo. Es que a veces nosotros somos los más ingobernables. Es que tengo una pereza de bajar a misa. Yo como que el Señor entiende y me acurruco para el otro lado. Ahí no goberné yo sobre mí. La ley del reino, el que quiera ser mayor, que sea el menor. El que manda, sirve. El cristiano que verdaderamente sabe cuál es el mandato es el primero que sirve. A veces es lo contrario. Y nosotros hemos acostumbrado mal a los sacerdotes. Nosotros mismos los hemos acostumbrado. ¡Ay, llegó el padre! No, padre, ¿cómo se le ocurre a usted que va a lavar el plato? No, yo lo lavo por usted. No, ojo, la misión del sacerdote es servir. Sí, yo sé que es con cariño que lo hacemos, pero normalmente nosotros a veces ponemos al sacerdote por allá y claro, porque justamente el sacerdote es alter Christus en la liturgia, es otro Cristo y es importantísimo, pero hay que recordarle a muchos de nuestros sacerdotes que reinar es servir, que reinar no es mandar sobre los demás. Y es que aquí se hace lo que digo porque es que yo soy el cura, yo soy el fraile, yo soy la hermana y ustedes aquí hacen lo que yo diga. No, un momentico. Reinar es servir. Y también en nuestra casa, en nuestros hogares. Frases como, es que yo aquí soy su papá y aquí se hace lo que yo diga. Eso ya no es tan cristiano, ¿no? El reinado de Cristo es el amor. Por eso nosotros asociamos con el Cristo Rey el Sagrado Corazón de Jesús, porque el corazón es donde brota el amor. El Cristo reinante es el Cristo que ama, el Cristo crucificado. No es el Cristo sentado por allá con alhajas, porque nunca estuvo así. El trono de Cristo es la cruz, no es otro. Y nuestro trono ha de ser también la cruz. Desde el servicio, la entrega abnegada, la entrega del sufrimiento. Aprender a negarnos a nosotros mismos, a poner al otro por encima. Y el foco es priorizar el servicio absoluto a los demás, especialmente a los más necesitados. Y aquí quiero hacer hincapié. Los más necesitados no son solamente los más necesitados de bienes materiales. La pobreza no solamente es no tener bienes materiales. La pobreza también es de espíritu. Y hay mucha gente que tiene muchos bienes materiales, pero es pobre de espíritu. Le falta la fe, no tiene quien lo evangelice, es egoísta. Hay muchos tipos de pobreza. También hay una pobreza afectiva. Hay gente que es pobre afectivamente, que nunca han sentido el amor de nadie y necesitan sentir el amor de Cristo. Entonces, vamos viendo que esto es un tema que es de toda la vida, ¿no? La moral cristiana abarca todas las dimensiones de la vida humana y responde a todas las necesidades de la vida humana. Pero es que no, es que solamente los pobres son los que tienen necesidades. A esos hay que ayudar, por supuesto que sí, pero hay otros tipos de pobreza que a veces olvidamos. Y el pecado es fruto de un empobrecimiento de alguna esfera de nuestra vida. Nosotros pecamos porque pobres en algo somos, en algo dentro de nosotros, ¿no? Somos pobres de alguna manera. Nos falta. Ser pobre es carecer de algo.
Y a veces el pecado es que carecemos de algo y en vez de llenarlo con Dios, lo llenamos con lo que no tenemos que llenarlo. Jesucristo reina desde el servicio radical. Imitar su reinado exige vaciarnos de nuestro egoísmo para priorizar el bien común. Vaciamiento en griego, la kenosis, el abajamiento absoluto de Cristo. Dios sabe abajarse haciéndolo todo. Y nosotros, que no somos nada, no nos sabemos abajar, sino que priorizamos el ego. Y somos administradores de la creación. Aquí también tiene que haber una extensión ecológica, porque no solamente es mucho amor al prójimo y mucha espiritualidad y olvidamos la naturaleza. Un mandato originario, creados para cultivar y proteger la tierra en el Génesis, no para depredarla ni explotarla egoístamente. Y eso es triste porque nosotros tal vez no, pero nosotros apoyamos grandes empresas que sabemos que explotan la tierra, que no cuidan el don de Dios que es la naturaleza. Y esto nos lleva a una administración prudente del medio ambiente, una obligación moral de perfeccionar la creación y dejarla intacta para las próximas generaciones. Laudato Si, el Papa Francisco nos enseñó esto, nos lo recordó más bien. Y hay una prioridad ética, mantener la primacía del espíritu sobre la materia y de la ética sobre la técnica. Es decir, no solamente lo que el mundo actual nos pide y es que sepamos hacer y nada de ser. El cuidado de la naturaleza no es un añadido opcional, es una parte originaria y esencial de la existencia virtuosa cristiana. Es decir, cuando tenemos a Cristo como centro de nuestra vida moral, también cuidamos la naturaleza, hermanos. Y tenemos un motor fundamental que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía nos habla de tres cosas. La realidad. La Eucaristía es presencia real y viva de Cristo. No es como si estuviera, no es una obra de teatro. Ahí está. El mismo sacrificio redentor de la cruz, pero sin el derramamiento de sangre. La participación. El sacerdote dice, este sacrificio que es mío y vuestro. Orad, hermanos, para que el Señor reciba este sacrificio que es mío y vuestro. No lo ofrece solamente por él, sino por todos. Hay una participación continua. Y es, de alguna manera, el combustible. Nutrirse del cuerpo de Cristo otorga la fortaleza para ejecutar nuestra misión y entregar nuestra ofrenda en el altar del mundo. La misa no es un simple acto de piedad, es la fuente y la cumbre de la vida moral cristiana, el centro lógico desde donde enviamos nuestra ofrenda diaria al Padre. Por eso les decía, ite misa es, la misa ha terminado, pero la Eucaristía continúa. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a tener una vida sacramental. ¿Qué es una vida sacramental? Una vida sacramental no es que yo hice el sacramento y ahí se terminó. No. Una vida sacramental es que todos los días usted es consciente de que usted es bautizado, confirmado, casado y que puede participar de la Eucaristía y de la confesión. Eso nos cambia el chip en la vida cristiana. Porque la moral cristiana tiene que ser eso, vivir la fe prácticamente. No solamente ir a misa, sino vivirla, que los demás huelan en nosotros el olor a Cristo. Esa es nuestra pelea con el mundo contemporáneo, que quiere que la religión sea una cosa privada suya y mía y que no impregne la realidad. Pero es que los cristianos no podemos hacer eso. Dígame usted, ¿cómo va usted a de alguna manera a relacionar que su vida es privada, su vida de fe es privada? Entonces solamente la vive usted en lo escondido de su corazón. Y como no puede admitir la esfera pública, entonces usted va y vota por el candidato que apoya el aborto. No, es que la vida cristiana tiene que afectar la vida pública, no hay de otra, no hay de otra. O sea, yo no puedo decir, yo soy cristianísimo más que el Papa y voy y voto por el que apoya el aborto y la eutanasia. Y voy y voto por el que está de acuerdo con cerrar todas las iglesias.
No puedo, no puedo. Es que no somos así. El cristiano está llamado a transformar el mundo, hermanos. Y nosotros, en una sociedad democrática, transformamos el mundo desde la votación. Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de que no, nuestra fe no solamente es de nosotros. O sea, Juan, Luis, Marta, Santiago, cada uno de los que estamos aquí, es que nuestra fe nos tiene que llevar a transformar el mundo. Porque si ustedes y yo creemos en Cristo solamente para sentirnos bien con nosotros mismos, no tiene sentido nuestra fe. No tiene sentido nuestra fe. ¿Para qué tener fe? ¿Para qué? La fe sin obras está muerta. No basta solamente la fe, son necesarias las obras. Y las obras se concretizan en la vida diaria. Yo no puedo decir, no, es que yo soy cristianísimo y mi hermano está en depresión y a mí no me importa. Es que yo soy cristianísimo y el marido le pega todos los días a la vecina del lado y yo me hago como el que no. Ojo con eso. Norberto, adelante. Gracias, Fray. Entendiendo claramente el objeto de la moral, hay unas partes y que hemos estudiado antes, y es que en algunas partes de los evangelios dice que no son nuestras obras la que nos salva, sino el Ajá. creer. Entonces, Sí. a veces para mí existe la contradicción en que yo entiendo el amor a los demás y que yo debo ver en el prójimo al mismo Jesús y a mí mismo. Sí. Pero si no son mis obras, entonces la moral, ¿cómo encaja dentro de la salvación? O sea, yo espero, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no porque Sí. seamos buenos y tal cosa. Yo creo, yo siento que eso me ayuda a convivir dentro de una sociedad y hacerla mejor y estamos creciendo todos. Pero eso no garantiza la salvación, ¿no? A nosotros Ajá. lo acabamos de celebrar. Dios es el sacrificio único y eterno que me permite o nos permitió a todos ser salvos. Sí. Inclusive a la que sale va a la misa con la barriga, yo no sé cómo. A todos, a todos. Y tenemos que, como dice usted, Fray, con el ejemplo damos mejor profecía y enseñamos más que con la lengua. Ajá. Entonces, por eso a veces estoy confundido. Gracias. Bueno, ayúdeme a buscar, Norberto, por favor, o alguien en las Sagradas Escrituras, Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, 8, 9. ¿Por qué? Porque es que nosotros no, bueno, efectivamente, ¿cuál es el requisito fundamental para salvarse? Tener fe. Lo dicen los evangelios. El que cree en mí, se salvará. Pero, ojo, es que la fe, Norberto y demás hermanos, no, la fe no solamente es creer, decir, por ejemplo, yo tengo fe porque hago el rosario, yo tengo fe porque hago cierta oración. No, no, eso no es la fe. La fe en el contexto bíblico de las Sagradas Escrituras es una dimensión que no solamente se limita solamente al culto divino, a la oración personal. La fe es un compendio, es una actitud de vida. Entonces, cuando yo digo yo tengo fe, es porque yo me comporto como quien tiene fe, porque yo actúo como quien tiene fe, porque yo pienso como quien tiene fe, porque mis palabras son las palabras de alguien que tiene fe. Es decir, la fe no solamente es mi oración privada allá solo conmigo mismo y con Dios. No, la fe es todo lo que me compone como persona, todo en lo que me muevo, todo de lo que me nutro. ¿Alguien puede encontrarlo? Efesios 2. Yo la tengo. Ahora. Y Mm. por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. Exacto. La fe se nos da por Dios, ni siquiera la conseguimos por nuestras propias obras. Pero entonces aquí viene la pregunta fundamental de Norberto. Bueno, pero ¿y entonces para qué las obras? O por qué, pues,
Si ya somos salvos, ¿por qué tengo que tener buenas obras? Pues es que precisamente quien se siente salvado tiene la necesidad de salvar a otros. Y esa es una diferencia entre nosotros y los hermanos separados, los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las obras no son necesarias. No, Fray, Solamente yo sí digo que las obras son necesarias, sí, pero sí. no para Dios y para mi salvación, sino para los demás, por el amor que le Claro. tengo a los demás, que Exacto. les debo tener. No es para hacer, porque Sí, sí. decíamos moral y salvación. No, no hay. Es, yo sí vivo bien y cumplo cumplo Claro. el mandamiento de Dios. El primer mandato es amar a los demás como Él nos ama. Exacto. Y Norberto, usted ha tocado un punto también que lo dicen los místicos. Recuerden ese hermoso cántico que se atribuye a San Juan de la Cruz. Aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es decir, yo no hago buenas obras para salvarme, porque eso sería algo mezquino. Es como si yo quisiera negociar con Dios. Mire, bueno, yo me comporto bien, pero a mí me deja un lugarcito más cerca del Padre Celestial en el reino de los cielos. No, yo me comporto bien y tengo una buena moral, como lo decía Norberto, es porque yo me he sentido salvado. Y si me siento amado, tengo que amar más. Lo dice el Evangelio. Porque se le perdonaron sus muchos pecados porque amó mucho. Es decir, la fe, Excelente. las obras son la consecuencia lógica de la fe. No es para, les va a decir, las buenas obras, no hacemos buenas obras para salvarnos, sino que hacemos buenas obras porque es que nuestra fe nos exige hacer buenas obras. Gracias, Norberto. Y bueno, pues ya para terminar este encuentro del día de hoy, que usted dirá, no, este fraile no nos dio ni siquiera descanso para tomarnos la aromática como normalmente lo hacemos. Bueno, ya se pueden tomar 3 después de que terminemos, pero era necesario que agotáramos este tema. De nuevo, Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Primero, empezamos abajo, en un plano ascendente, la tierra. Aquí nosotros tenemos que elegir, aceptar libremente a Cristo como centro absoluto, por encima del mundo, por encima del urgente, por encima incluso de las personas. Ojo, aquí a los que son padres de familia, madres, quienes tienen una relación de pareja, el centro de mi vida es Cristo, no mis hijos, no mi esposo, no mi madre, no mi familia, es Cristo. ¿Por qué? Porque si el centro de su vida es su hijo y su hijo se muere, se quedó sin centro. Si el centro de su vida es su esposo, su esposa, lo engañó, le fue infiel, se queda sin centro. Si es su familia y lo defrauda, se quedó sin centro. Porque el centro de la vida del cristiano es Cristo. Eso no es ser egoísta, es al contrario, aprender a poner lo importante por encima de lo urgente. Eso no quiere decir que no nos preocupamos por los demás, no. Eso quiere decir que la preocupación primera es Cristo. Elegir, tenemos que elegir a Cristo como centro. Operar, actuar dócilmente bajo su gracia como sacerdotes, profetas, reyes, en lo cotidiano. Y trascender, transformar la cultura terrenal, mientras apuntamos con seguridad a la bienaventuranza eterna. Nosotros no buscamos el mundo feliz por el mundo feliz. Buscamos un mundo justo, un mundo transparente, porque Cristo nos ha dicho que eso es imagen del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay que acabar con la pobreza, con la injusticia. Sí, pero no solamente como lo haría una corporación social, sino con un espíritu cristiano, elevado, supremo. Sí, nosotros no hacemos obras de caridad por hacer obras de caridad, hacemos obras de caridad porque el espíritu nos lo inspira y porque amar a los demás es el mandamiento fundamental para Cristo. Bueno, primero es amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo como a uno mismo. Pero todo hermano recordando la llamada a lo trascendental, que nosotros lo olvidamos muchas veces. Estamos llamados a una vida mejor, a una vida futura, a una vida eterna, a la trascendencia. No es esto por esto.
El mundo no hay que hacerlo bueno porque no hay más. Entonces, como no existe nada más después de la muerte, hagamos que la gente viva feliz en la vida. No, esa no es la visión cristiana. Hay que hacer que la gente sea feliz. Hay que hacer a los hombres justos, caritativos. Hay que hacer al mundo cristiano, pero sabiendo que existe otra realidad. El fin último entonces de la moral cristiana no es el bienestar efímero, ni el cumplimiento ciego de la ley. Es poseer la totalidad de Cristo. La moral cristocéntrica que tiene a Cristo como su principio es nuestro porvenir asegurado. Es decir, preludio de la gloria futura. Anticipo de lo que viviremos, de lo que celebraremos. Eso es tener una vida sacramental. Que a usted la gente lo vea y diga, es que yo veo a este hermano y definitivamente me convenzo de que el cielo tiene que existir. Porque cómo se comporta y cómo actúa es la mejor predicación que yo he recibido de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, pues me disculparán lo malo. Esto muy bien. es una breve aproximación que podemos tener a la vida, a lo que es Cristo como centro de nuestra vida moral, de nuestra vida cristiana. Enamorémonos de Cristo y vivamos como enamorados. Hay que vivir enamorados, como enamorados de Cristo. Cuando uno está enamorado, uno lo ve todo lindo, todo es rosa, no hay problemas porque yo estoy con esta persona y con esta persona yo soy capaz de comerme el mundo. Así hay que vivir con Cristo, enamorados de Cristo, para enamorar a los demás, hermanos. Eso es vivir la moral cristiana y por eso Cristo ha de ser el fundamento de nuestra vida moral. No la iglesia, no el Padre tal, Cristo. Y bueno, pues si alguno quiere ahondar más en esto, le hace un librito que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, de 1400 algo. ¿Por qué? A algunos no les gusta el término imitación, a mí sí. Algunos no es que no hay que imitar a Cristo, porque entonces perdemos lo que somos, no. Imitar a Cristo es potenciar lo que yo soy. Y la verdad, imitar a Cristo no es como yo me llamo, que es imitar a Ana Gabriel, no, imitar a Cristo es lo mejor que se puede imitar. Vivir como Cristo y actuar como Cristo. Esa es el núcleo fundamental de la moral cristiana. No llevarnos bien con los demás solamente, obviamente sí, hay que llevarnos bien, amarnos los unos a los otros, pero teniendo a Cristo como único centro. Muchas gracias. Justo a tiempo hemos terminado esta sesión del día de hoy. Sí, bueno, igualmente si alguno quisiera decir algo antes, pues yo sé que los demás generosamente nos regalan 2 minuticos. Pero bueno, si alguien quiere decir algo más, si algo hay que añadir, pues es el momento. Y si no, pues muchas gracias por su paciencia, por su atención. Y bueno, nada, a llenar el mundo de la luz de Cristo. Muchas gracias. Dale, Fray. Gracias, Fray. Muy bueno. Gracias, Brian, Fray. muchas gracias.